Mensajes de salvación para leer. Título de este mensaje: Cuando los hijos de Dios resuciten. Los detalles. Cada hijo de Dios tiene que resucitar como Jesús resucitó. Si Jesús resucitó, la madre de Jesús tendrá que resucitar al estilo de su Hijo Jesús, ver 1 de Tesalonicenses 4:16-17, y la Biblia no dice que ya María resucitó. Las personas que afirman que María la madre de Jesús ya está reinando en el cielo, bíblicamente están incorrectas. María será grande, después que Dios la resucite. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella se manifestará después que Dios la resucite, y Dios en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo a María, al momento de Cristo regresar de nuevo. Pues así lo dicen 1 de Corintios 15:52, y 1 de Tesalonicenses 4:16-17 en la Biblia. Después que Dios resucite a María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como la mujer más destacada, más sobresaliente, y más sublime de entre las mujeres que vivieron en este mundo. Lo que las iglesias romanas enseñan acerca de María la Madre de Jesús, esas iglesias lo han forzado dentro de sus enseñanzas de las verdades en el reino de Dios. Esas iglesias no siguen las revelaciones del Espíritu Santo acerca de las verdades bíblicas de Dios. La autoridad en los asuntos de Dios es la Biblia, pues ahí es donde Dios quiere que nosotros acudamos para hallar informaciones en todo lo relacionado con Dios. Los pastores y los sacerdotes deben enseñar exactamente lo que la Biblia enseña acerca del reino de Dios. Nosotros debemos escudriñar la Biblia y conocer de las verdades de Dios directamente en la Biblia, y así comprobar que lo que un pastor o sacerdote enseña está de acuerdo con lo que la Biblia revela. La Biblia contiene un pastor o sacerdote no visible con los ojos humanos, y ese pastor o sacerdote es el Espíritu Santo. Cuando estudiamos ávidamente la Biblia, el Espíritu Santo nos va guiando hacia las verdades de Dios, y por eso sería bueno que cuando leemos o estudiamos la Biblia, debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe hacia las verdades encerradas en ella. En Deuteronomio 6:6-9, Dios dice: las palabras que yo te doy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Dios se refiere aquí a lo que la Biblia enseña acerca de los asuntos de Él. Por eso debemos tener en cuenta que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia ha enseñado, como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Él los presenta en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas, en Romanos 2:11, y en Hechos 10:34. O sea, Dios no da privilegios a una persona en base a su rango social, o lapsos sanguíneos de este mundo, ni siquiera lo hizo con Jesús. Por eso, nuestro Salvador Jesús nació como si Él estaba plagado de una pobreza extrema. Jesús no nació en un lugar lujoso, como nacen los príncipes en Inglaterra. Jesús nació en un establo, y los animales que estaban ahí fueron los primeros en dar la bienvenida al bebé Jesús. ¿Qué persona que vivió en este mundo espiritualmente es más grande que Jesús? Nadie. Por tanto, nadie puede alcanzar privilegios espirituales por encima de Jesús, ni privilegios que no han sido revelados en la Biblia. Los mayores privilegios de Jesús están mencionados en Filipenses 2:5-11 en la Biblia, y el mayor privilegio de María está mencionado en la Biblia, en Lucas 1:42, donde dice de ella: bendita tú entre las mujeres. Esto quiere decir que, cuando Cristo regrese, las bendiciones de María serán mayores que las de muchas otras mujeres. Dios dará privilegios, en el futuro, de acuerdo a la obediencia a Dios de la persona. Estos privilegios serán manifiestos cuando Cristo regrese. De modo que, debemos aceptar que Dios todavía no ha dado privilegios fuera de tiempo a la Virgen María, porque no están mencionados en la Biblia. Después que Cristo regrese, María será exaltada según la voluntad de Dios, porque al regresar Cristo, la Virgen María será resucitada. Nosotros estamos llamados a dar todo honor y todo crédito espiritual solo a Dios. En lo espiritual,
nosotros debemos acercarnos solo a Dios, en fe a Él, y en obediencia a Él, y a través de Jesucristo, que es quien nos une con Dios. Toda persona que muere y ángeles llevan su alma al paraíso, esa alma hasta que no resucite estará en espera del regreso de Cristo. San Mateo 28, 1-6 en la Biblia, dice que Jesucristo fue resucitado por Dios, después de estar 3 días muerto en una tumba. Cristo no está en espera en el paraíso, porque Él ya fue resucitado por Dios. Jesucristo está junto al Padre Dios reinando como Rey de Reyes, y Señor de Señores, esto lo dice Apocalipsis 19:16, en la Biblia. Pero si rogamos, pedimos, o hablamos en oraciones con María la Madre de Jesús, lo estamos haciendo para el futuro, para después que ella resucite de la manera como Jesús resucitó, y ponernos en comunicación con María en oraciones sin ella haber resucitado todavía, es algo que desagrada a Dios. María es un modelo de obediencia a Dios, y debemos obedecer a Dios al estilo de María, porque esto es algo que complace a Dios, ver Mateo 3:17, en la Biblia. Ella será resucitada por Dios justamente cuando Cristo regrese otra vez a la tierra, porque será cuando Dios resucitará a todos sus hijos que están en el paraíso. La Biblia no dice que María ya fue resucitada por Dios. Por eso hay que dejar tranquilita a María, y solo obedecer a Dios al estilo de ella. Así como María obedeció a Dios, nosotros también debemos obedecer al Padre Dios. En San Juan 5:17 de la Biblia, Cristo se declaró ser Hijo de Dios, y a Dios le plació que Jesús solo estuviera 72 horas muerto, o sea, 3 días sin resucitar, y al resucitar, Jesús volvió a la presencia del Padre Dios, y a reinar junto al Padre como al principio de los tiempos lo hacía. Mas, los demás hijos de Dios estarán sin resucitar hasta del día que a Dios le plazca, y la Biblia dice que serán resucitados cuando Cristo regrese, a este mundo. ¿Cuándo regresará Jesús? Solo Dios sabe la fecha cuando Cristo regresará. En Gálatas 1:1 en la Biblia, San Pablo dice que él fue un apóstol por voluntad, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Fíjese usted que aquí, el apóstol Pablo afirma que Dios fue quien resucitó a Jesús el Hijo de María. Del mismo modo, Dios también será quien resucitará a todos sus hijos que, vivieron y vivirán en este mundo en carne, y huesos. Pues en Primera de Tesalonicenses 4:16, la Biblia dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A qué se refiere aquí con, resucitarán primero? Resucitarán primero antes de subir al cielo, ellos resucitarán para ser conducidos por Jesús al cielo. Pues Jesús regresará de su trono de gloria en el cielo, para conducir a los hijos de Dios al reino espiritual de Dios. En Juan 14:2-3 en la Biblia, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, a ustedes. Voy, pues, a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, y les preparare lugar, vendré otra vez, y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Cuando los hijos de Dios resuciten, enseguida, Jesús, aparecerá visiblemente a la altura de las nubes, y Él será el guía que los conducirá al cielo. Por eso, en Juan 14:6 en la Biblia, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Todos los que son hijos de Dios y ya se fueron al paraíso, ellos murieron en Cristo, y al Cristo regresar, ellos serán resucitados juntos y a la vez, siguiendo las pautas de la manera como Jesús resucitó. En Juan 13:15 en la Biblia, Cristo dice, ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Jesús no fue solo un ejemplo para que nos lavemos los pies unos a los otros, sino que Él fue un ejemplo para nosotros en todo, incluyendo en nuestro caminar en la ruta hacia el reino espiritual de Dios. Por eso cada hijo humano de Dios, pasará por cada una de las etapas por las cuales pasó Jesús nuestro Salvador. El éxito espiritual de los hijos de Dios, depende de cada uno de nosotros, al actuar correctamente delante de Dios, mientras estemos pasando por cada una de esas etapas. Las siguientes son las etapas más notables por las cuales Jesús pasó. Primero, Jesús nació de la Virgen María, igualmente nosotros, fuimos nacidos de nuestras madres. Segundo,
Jesús vivió en este mundo durante 33 años, los hijos de Dios viven y vivirán en este mundo, los años que Dios quiera. Tercero, Jesús murió crucificado, los hijos de Dios mueren de unas u otras maneras. Cuarto, Jesús, después que murió, fue al paraíso, porque él antes de morir en una cruz, le dijo a alguien que también iba a morir crucificado, le dijo así: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto lo hallamos en Lucas 23:43 en la Biblia. Las almas de los hijos de Dios, son conducidas por ángeles al paraíso, y desde allá serán resucitadas cuando Cristo regrese. Quinto, Jesús, 3 días después de morir, fue resucitado por Dios, como leímos en Gálatas 1:1 en la Biblia. También, los hijos de Dios serán resucitados por Dios, cuando Dios quiera, como leímos en Primera de Tesalonicenses 4:16. Sexto, Jesús, después que resucitó, regresó al mundo, y días después, subió a los cielos, como se lee en Hechos 1:9-11 en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 4:16-17 en la Biblia dice que, después que Dios nos resucite, a la altura de las nubes, estaremos con el Señor para siempre. En esto están incluidos los que en el presente están en el paraíso. Ellos regresarán desde el paraíso hasta la altura de las nubes, que es lo mismo que regresar a este mundo. Las nubes son partes de este mundo. Estar con el Señor para siempre, es estar listos para subir al cielo después de resucitar, y luego irnos con Jesús al cielo. Séptimo, en la actualidad, Jesús está junto al Padre Dios reinando como Rey de Reyes, y Señor de Señores. Esto lo dice la Biblia en Apocalipsis 19:16. Después de resucitar, nosotros estaremos como ángeles sirviendo a Dios y a Jesús, porque en Marcos 12:25 en la Biblia, Jesús dice que seremos como los ángeles que están en los cielos. Así que usted no se pierda ser uno de los que Dios resucitará, para reunirse con Jesús a la altura de las nubes. Para eso, usted tendrá que vencer los ataques y las artimañas de Satanás y sus demonios. Cristo, en Mateo 7:13-14 en la Biblia, dice: espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él, y estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, con Dios, y pocos son los que la hallan. Si pocos son los que hallan el camino, y la puerta que llevan a donde Dios, como dice Cristo, entonces más del 50% de las almas se están yendo fuera del reino de Dios, al infierno. Esto es obra de Satanás y los demonios. Por eso debemos enfrentarnos a los ataques de Satanás y de los demonios, porque la meta de ellos es engañar, matar, destruir, y que tengamos como destino final el infierno. Hasta el día de hoy, solo Jesús ha sido resucitado para subir al cielo, como dice Juan 3:13 en la Biblia. Cuando la resurrección de los hijos de Dios suceda, a cada hijo de Dios se le habrá cumplido la mayor y última esperanza, la cual es estar existiendo para siempre, como un ángel, y junto con el Señor. El Espíritu Santo es quien enseña estas verdades que se encuentran encerradas en la Biblia. Así que, si usted quiere ser un verdadero hijo de Dios, comience a escudriñar la Biblia, con el fin de conocer las verdades de Dios que ella contiene. No se limite solo a aceptar lo que los pastores y sacerdotes de este mundo enseñan. Hay que aprender del pastor o sacerdote número 1, el cual es el Espíritu Santo. La mayoría de las personas cree que ya los hijos de Dios que se fueron, están en el cielo, disfrutando allá con gozo y alegría de las bondades de Dios. Pero las almas de los hijos de Dios que ya se fueron, Dios las tiene en el paraíso en descanso, al estilo de los bebés humanos por nacer, y después que resuciten allá en el paraíso, subirán al cielo como sucedió a Jesús. Todos los hijos de Dios, tienen que resucitar primero, y luego regresar a esta tierra a la altura de las nubes, para desde ahí ser conducido por el mismo Jesús al cielo, al lugar donde reina Jesucristo. Pues Jesucristo también descenderá de su trono en el cielo, para llevar a los hijos de Dios al cielo. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. También Primera de Corintios 15:52 dice: los muertos serán resucitados incorruptibles. Obviamente, Jesucristo no tendrá que resucitar, porque Él ya resucitó después de estar 3 días muerto, como enseña San Mateo 28:1-6 en la Biblia. Usted,
para su propio bien, consulte en su Biblia los versículos mencionados en esta exhortación, para que usted compruebe la veracidad de lo que se afirma aquí. Los pastores y sacerdotes de este mundo, no han estado enseñando las verdades bíblicas correctamente, y esto, ha traído a los fieles de Jesucristo, conceptos erróneos acerca del reino de Dios. Salve usted su alma, si no usted será una víctima más en el infierno. Que Dios bendiga a usted ricamente.